Buenos días, Estefano. Maricielo, Carol, muy buenos días. Muy bien, señores. Habiendo visto la semana pasada lo que es reacciones químicas, hoy día nos toca ver el complemento de las reacciones químicas porque vamos a ver la parte de estequiometría. La pregunta es, ¿qué significa estequiometría, muchachos? Flavio, buen día. ¿Qué significa estequiometría? ¿Qué entendemos cuando hablamos de estequiometría? A ver qué me dice. Un cálculo. Ya, sí, pero habría que entender un poquito la palabra, ¿no? Cada vez que nosotros escuchamos metría, implica una medición, ¿cierto? La pregunta sería, ¿medición de qué? Bueno, nosotros hemos visto lo que son reacciones químicas la semana pasada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, buenos días, Jesse. Si yo quiero, Carla, muy buen día. Si yo quiero obtener cloruro de sodio, basta con hacer reaccionar sodio con cloro, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver la estequiometría ahí? Ah, es que ahí viene algo mucho más bacán. Yo sé que juntando sodio con cloro me va a dar cloruro de sodio, pero yo quisiera saber cuánto tengo que mezclar de sodio para que me dé 50 gramos de cloruro de sodio. O en todo caso, ¿cuánto de cloro? ¿Cuánto, ¿Cuántos átomos de sodio? ¿Cuántos gramos? ¿Cuántas moléculas de cloro? ¿Cuántos gramos de cloro? O en su defecto, ¿qué volumen de cloro? Buenos días, José Eduardo. Entonces, todo eso que les acabo de decir está relacionado con la estequiometría. Entonces, cuando se define estequiometría, se dice, ¿no? Es la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de masa, volumen, número de moles, etcétera, de las sustancias que participan en un cambio químico. ¿Se dan cuenta? Me dicen, moles, me dicen masa, me dicen volumen. ¿De qué? De una reacción química. Entonces, todo eso está relacionado con estequiometría. Entonces, yo necesito saber con qué unidades voy a trabajar. Y eso es lo primero que tenemos que ver antes de entrar a hablar de estequiometría per se. Entonces, vamos a ver unidades químicas de cantidad, masa, volumen de las sustancias. Unidad de cantidad de sustancia. Primera clase. Pregunta. ¿Cuál es la unidad de cantidad de sustancia? El mol. Correcto. Y como bien dice, es la medida de la cantidad de sustancia. Equivale a 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Cualquier cosa que sea lo suficientemente pequeña para ser contada, ¿no? Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades de fórmula, iones, electrones, protones, fotones, lo que ustedes crean conveniente. Lo único sí es necesario que sea muy pequeñito, porque es una cantidad muy grande. Al igual que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre decir, ¿pueden comprar 36 borradores?
¿Sí o no? Ya. Y como bien dice José, ¿no? En lugar de decir yo quiero 36 borradores, ¿de qué otra forma pueden decir yo quiero 36 borradores al llegar a la tienda? Obviamente, decir 3 docenas de borradores. Correcto. ¿Podría comprar 5.000 hojas? ¿Se puede comprar 5.000 hojas? 5 millares, ¿cierto? Igualito. Ustedes dicen docenas, centenas, cientos, miles o en todo caso millares y ya están hablando de un número. De la misma forma, aquí con el mol, ustedes hacen mención a un número y ese número es 6,02 por 10 a la 23. El número de Avogadro, correcto. Pero la idea es que con opciones de cálculo o para cálculo, nosotros trabajamos de frente con 6 nada más. ¿Ok? Entonces, el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23, pero para motivos de cálculo solamente 6. ¿Y a qué se relaciona este valor? Como les dije, está relacionado con todo aquello que pueda ser contado. Por ejemplo, me dice, no, yo tengo un mol de CH4. En ese mol de CH4 yo tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de metano. Pero yo puedo ir dentro de esto y decir, este es 1 y este es 4. Por tal razón, tengo un mol de átomos de carbono, que equivale a 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, y tengo 4 átomos de hidrógeno, que equivalen a 2,4 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Da la misma historia de decir, si yo tengo un mol de sodio, eso equivale a 6,0 por 10 a la 23 átomos de sodio. La misma historia para el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio tiene 6 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de magnesio, pero igual, ¿no? Esto de aquí está formado por Mg más 2 y 2Cl menos. Por eso tiene un mol de iones y 2 moles de iones cloruro, que si sumo son 3 moles de iones totales, que equivale a 6 por 10 a la 23 iones magnesio, 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro, y la suma 1,8 por 10 a la 24 iones totales. Pero aquí una pregunta interesante. Yo tengo un mol de metano, y ustedes han visto que 6,0 por 10 a la 23 moléculas de metano. Tengo un mol de cloruro de magnesio y tengo 6,0 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de magnesio. Pregunta, ¿por qué diferente? ¿Por qué es diferente la denominación de las especies?
¿Por qué la diferencia? Correcto, Maricielo. Hay que considerar algo importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las diferencias, esto ocurre fundamentalmente porque esto tiene un enlace covalente y todo lo que tiene enlace covalente hace referencia a moléculas, mientras que todo aquello que tiene enlace iónico hace referencia a unidades fórmula. Por tal razón, se me ocurre, si yo digo un mol, vamos a poner, de COCl2.6 aguas. Yo quiero saber cuántos moles de cloruro de cobalto hay. ¿Cuántos moles de cloruro de cobalto? A ver, muchachos. Maricielo, no me preguntes. Dímelo. Un mol de cloruro de cobalto. ¿Cuántos iones cobalto más 2? ¿Cuántos moles de cobalto más 2? 1, correcto. Un mol de CO más 2. ¿Cuántos moles de cloruro? 2, correcto. ¿Cuántos moles de agua? 6 moles de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno? Correcto. ¿Cuántos de oxígeno? 6, correcto. Y obviamente eso sería 6,0 por 10 a la 23 unidades fórmula de COCl2. 6,0 por 10 a la 23 iones cobalto más 2. 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Sería 4. Sería 3,6 por 10 a la 24 moléculas de agua. Sería 7,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y acá sería 3,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Pregunta, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? A ver, muchachos, respondan. ¿Todo bien? Ya, excelente.
Permítame un momento. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pero estoy ocupada, Pei, espérate. Pero yo estoy haciendo casi. Ya está. Sigamos entonces. Ahora las unidades químicas de masa. Ya hemos hablado de lo que es el peso atómico cuando hemos hablado al inicio de lo que era la estructura atómica y dijimos que la masa atómica o el peso atómico estaba relacionado con la UMA, ¿cierto? 12 UMAs, ¿cierto? Peso atómico del oxígeno, 16 UMAs. Y, por ejemplo, tenemos el peso fórmula, que sería la suma de los pesos atómicos, obviamente también en UMA, sabiendo que en esta fórmula hay un calcio, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, entonces esto sería 40 más 2 por 16 más 2 por 1, 74. 74 UMA. Obviamente, una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Pregunta, imagínense que sería 100. ¿Se puede pesar 1,66 por 10 a la menos 22 gramos en alguna balanza? ¿Qué dicen? ¿Se podría? No se puede, ¿cierto? ¿Por qué no se puede? Porque obviamente cualquier vibración ya estaría haciendo pesar o estaría moviendo los platillos de la balanza y ya estuviéramos en problemas. La balanza, hasta el momento más cara, es decir, la más exacta, tiene 8 dígitos para poder calcular. Hasta 6, entre 7 y 6, entre 6 y 8 dígitos, ¿no? Es decir, es difícil poder encontrar y poder pesar eso. ¿Qué hacemos entonces para poder considerar una masa y poder trabajar y saber qué átomos o cuántos átomos hay? En el peso fórmula hay que considerar que vamos a encontrar dos tipos de fórmula, la fórmula molecular y la fórmula empírica, donde la fórmula molecular está relacionada directamente con el peso fórmula y la fórmula empírica es como una fórmula simplificada. Por eso dice proporción mínima. De tal manera en que siempre una fórmula molecular es n veces mi fórmula empírica. Pero acá viene algo importante e interesante, ¿no? Como les dije, ¿no? ¿Yo puedo pesar esa cantidad? No puedo. ¿Cierto? A ver, les voy a hacer una analogía. Pueden ir a una librería y comprar 150 borradores. ¿Sí o no? ¿No se puede, Alison? ¿No te venderían 150 borradores? Claro. La pregunta es simple, ¿no? Claro, obviamente tiene que tener la cantidad, ¿no?
¿Pueden ir a una librería y comprar 1 millar de hojas? Sí, ¿no? Les pregunto, ¿pueden ir al mercado, a una tienda de abarrotes, y decirle al señor que vende ahí, señor, ¿me puede vender 5.560 semillas de arroz? ¿Por qué te vacilas, Claribet? Carla también se vacila. Alison dice, ¿tremedo? ¿Qué significa eso, Alison? Y dice, sí, jaja, tremendo. Da risa. ¿Por qué da risa? Es una pregunta. Pero todo lo ven desde ese punto de vista, ¿cierto? Porque imagínense que son ustedes los que van a comprar. Claro, pónganse en el caso, ¿ah? Ustedes van a comprar, claro, ustedes van a comprar y quien les vende es quien les habla. Y ustedes me dicen, ¿me puede dar 5.560 semillas de arroz? Y lo que les voy a responder es no hay. Y ustedes van a decir, sí, ahí está. Entonces yo les doy mi platillo, el platillo para pesar, les digo, cuenta. Porque no te vas a poner a contar 5.560 semillas de arroz, ¿cierto? ¿Cómo lo pedirían? Muy bien, como dijo Maricielo, como dice Carla, prefiero pedirlo en kilos, ¿no? Señor, deme 1 kilo, deme 2 kilos, deme 3 kilos, 1,5 kilos, etcétera. Pero pónganse a pensar esto. Si hipotéticamente todos los arroces fueran iguales en tamaño y masa, ¿yo podría saber cuántos arroces hay en 1 kilo? Obviamente sí, ¿no? Porque todos son iguales. Lo mismo ocurre aquí. Claro, pesas una y ya puedes saber cuánto hay, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Yo puedo tener una gran cantidad, pero yo no voy a saber qué cantidad es. Yo prefiero pesarlo por masa. Y aquí viene el detalle. Aquí todas los átomos o las unidades fórmula, las moléculas pesan igual. Entonces, por simple extrapolación, yo puedo saber cuánto hay en cada una de ellas. Y justamente por eso aparece esto, ¿no? La masa molar. Es decir, la masa de un mol de sustancia. Por decirte, ¿no? Una molécula de agua pesa 18 UMAS. Un mol de moléculas pesa 18, pero gramos. Entonces, el poder del mol es justamente eso, ¿no? Pasa las sumas a gramos. ¿Correcto? Entonces, y cuando se expresa la masa molar siempre se expresa en gramos por mol, ¿no? Entonces, esta palabra mol me permite relacionar cantidad y me permite expresar la masa, ¿no? Está directamente relacionada con ambas cosas. Como podemos ver, un mol de carbono equivale a 12 gramos
Y eso equivale a 6,02 por 10 a la 23. Un mol de hidrógeno es 2 gramos de hidrógeno y 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Y es más, yo todavía puedo hacer esto. Esto sería igual a 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Ahí está. Y en el caso del cloruro de magnesio, 95 gramos, equivale a 1,02 por 10 a la 23 unidades de fórmula de cloruro de magnesio, y eso equivale a eso que está ahí, ¿no? 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro y 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio. ¿Se acuerdan de esto? Toda esta parte lo hemos visto en mol. Ahora le estamos agregando la masa. ¿Correcto? Y justamente esa idea de mol es lo que me relaciona. Me refiero a que si siempre un mol de carbono es 12 gramos de carbono. Claro que sí. Claro que sí. Siempre. ¿No? Como dice, ¿no? La palabra mol lo que hace es peso atómico en gramos. O la palabra mol, el peso fórmula en gramos. Por eso el magnesio vale 24, el cloro vale 35,5. Un mol de esto sería 24 gramos más 71 gramos, 95 gramos. Ah, Claribet, ponte a pensar. Si yo digo la 12ª parte de un átomo de carbono es lo mismo que 12 gramos, es decir, un átomo de carbono vale 144 gramos. ¿Crees que vale menos? No, mucho menos. Ahí te estás confundiendo con algo, Claribet. Te voy a poner una diapositiva más para explicártelo mejor. Lo que tú acabas de decir es esto. Una UMA es 1/12 de la masa del átomo de carbono. Una UMA. Y un átomo de carbono pesa 12 UMAs. Pero 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono equivalen a un mol de carbono, y eso equivale a 12 gramos. ¿No? No hay que confundir una cosa con otra. Por eso, si te das cuenta, mira toda la cantidad de átomos que tienen que juntarse para que pesen 12 gramos. No estamos hablando de un átomo, estamos hablando del número de Avogadro de átomos, es lo que pesa eso en gramos. ¿Correcto? Es igual. Si tú dices, ¿no? Una molécula de agua. Yo sé que el hidrógeno pesa una UMA
y que el oxígeno pesa 16 UMAS. En total, el H2O, entonces, pesa 18 UMAS. Pero es una molécula, 18 UMAS. Si yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, eso equivale a 1 mol de agua y eso equivale a 18 gramos. ¿Ves la diferencia? Una cosa es una molécula y otra cosa es 1 mol de moléculas. Cuando es mol, recién se habla en gramos. Si es una molécula, un átomo, una unidad fórmula, se habla en UMAS. ¿Quedó claro, muchachos? Ya está. Podemos continuar entonces. El número de moles, obviamente, si hemos dicho que la masa molar está expresado en gramos por mol, entonces el número de moles se calcula como la masa entre la masa molar. Por ejemplo, me dicen, ¿no? ¿Cuántas moles hay en 49 gramos de ácido sulfúrico? Vamos a hallar cuánto vale el ácido sulfúrico. Entonces yo digo, masa molar del ácido sulfúrico sería 2 por 1 más 32 más 4 por 16, 98 gramos por mol. Entonces, el número de moles sería 49 gramos entre 98 gramos por mol. Eso sería 0,5 moles de ácido sulfúrico. Correcto, facilito, Diego, como tú bien lo has hecho. ¿Cierto? ¿Ya está? Ahora, la unidad química de volumen principalmente se relaciona con el volumen molar. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Volumen de un mol de gas. Pero siempre que se hable de este término, condiciones normales, siempre será de 22,4 litros. Este es un dato. Siempre, para cualquier gas ideal, a condiciones normales, que implica 0 grados y una atmósfera de presión, me basta con que me digan CN para decir 22,4 litros por cada mol de sustancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué volumen ocupan 4 gramos de hidrógeno a condiciones normales? Esto podría hacerse de una manera simple, ¿no? Yo digo, 1 mol de hidrógeno equivalen a 2 gramos y a condiciones normales 22,4 litros. 4 gramos, ¿cuánto será? X obviamente es 44,8 litros. Lo mismo, ¿no? Ahora me dicen moléculas de oxígeno a condiciones normales. Lo mismo. 1 mol de oxígeno equivale a 6,0 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Eso equivale a 32 gramos y a condiciones normales 22,4 litros. 3,6 por 10 a la 23 moléculas de
oxígeno, ¿qué volumen será? X es igual a 3,6 por 10 a la 23 por 22,4 litros entre 6,0 por 10 a la 23. Esto sale 13,44 litros. ¿Quedó claro? ¿Algo que preguntar, Geraldine? ¿La última, Geraldine? Ya. Entonces, empezamos de nuevo. La idea es poner la base, ¿cierto? Es decir, un mol. Por eso digo, mi sustancia es oxígeno. Esta es mi sustancia. Entonces yo digo, un mol de oxígeno equivale a 6,0 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. En masa, el oxígeno vale 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Y eso a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Ese es un mol, expresado en moléculas, en gramos y en litros. Es decir, un mol en masa, en moléculas y en volumen. ¿Qué me preguntan? 3,6 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, ¿qué volumen ocupan? Entonces, lo único que estoy utilizando, sí, solamente colócalo como 6 nada más. No lo coloques como 6,02 porque el cálculo se hace un poquito más difícil. Solamente por eso. Entonces, de acá lo único que hago es X es igual este por este entre este, ¿no? 3,6 por 10 a la 23 por 22,4 entre 6,0 por 10 a la 23. La respuesta sería 13,44 litros. ¿Qué parte no entendiste, Geraldine? O ahí ya está bien, ya entendiste cómo es. ¿Más claro? ¿Más claro, Geraldine? Ya está. Seguimos entonces. Ahora, siempre que hablamos de compuestos y sustancias, siempre está la relación de la composición porcentual. Y son dos casos. Uno, donde me dan el compuesto y me piden el porcentaje de cada átomo, o donde me dan el porcentaje y me piden
la fórmula de la sustancia. ¿Ok? En el caso 1, vamos a ver, tengo la fórmula y me piden el porcentaje de cada átomo. Por eso me dicen, ¿no? Yo tengo carbono, hidrógeno, me preguntan cuál es el porcentaje de carbono y cuál es el porcentaje de hidrógeno. Pero para poder saber esto, lo primero que tengo que saber es cuánto vale el 100%. Y el 100% hace referencia a toda la fórmula. Por tal razón, el peso fórmula del CH4 es 16. Y ese 16, que es de toda la fórmula, equivale a mi 100%. Entonces yo quiero saber cuánto vale el carbono y cuánto vale el hidrógeno. De tal manera que, por ejemplo, ¿no? Me dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de calcio, carbono y oxígeno en el carbonato de calcio? Ya hemos dicho, ¿no? Esto equivale a mi 100%. Entonces, yo digo, carbonato de calcio sería 40 más 12 más 3 por 16 sería 100. ¡Ah, qué coincidencia! Entonces, el carbonato de calcio, 100 equivale a 100%. Carbono, que es, calcio, que es 40, ¿cuánto será? Carbono, que es 12, ¿cuánto será? Oxígeno, que es 48, ¿cuánto será? Entonces, el porcentaje de X es 40, el porcentaje de Y es 12 y el porcentaje de Z es 48%. En pocas palabras, yo puedo decir que esto es porcentaje de calcio, de carbono y oxígeno. ¿Cierto? El otro caso, el caso 2, donde me dan los porcentajes y en base a ello yo tengo que hallar la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso para que lo entiendan. Y lo entiendan de una forma bien simple. Entonces, lo primero que voy a hacer es, muchachos, para ustedes, ¿es fácil trabajar con porcentajes? ¿Sí? ¿Es fácil trabajar con porcentajes? Ah, ya me fueron al quechua. Interesante. Ok. Pero nosotros en química usualmente no utilizamos mucho porcentaje. Lo que nosotros utilizamos es más masa, más volumen, unidades medibles. Entonces, para evitar ese problema voy a decir, ¿no? Paso 1, vamos a poner en 100 gramos de compuesto para evitar el porcentaje. De frente me va a salir 80 gramos y 20 gramos de hidrógeno. El segundo paso es hallar el número de moles. Es decir, voy a dividir entre su masa. Carbono vale 12, por eso divido sobre 12. Hidrógeno vale 1, por eso lo divido sobre 1. Tercero es hacer una relación de moles, para lo cual voy a coger de los dos que salieron, los dos valores, voy a tomar el menor como si fuera el divisor. Por eso divido entre 6,67. Esto de acá ya me da mi fórmula empírica, ¿no? Que es CH3. Pero a mí me dijeron que la masa molar es de 30.
Y esto está relacionado con la fórmula molecular. Este es mi fórmula empírica. Pero si mal no recuerdo, mi fórmula molecular es n veces mi fórmula empírica. Por tal razón, 30 es mi fórmula molecular, 15 es mi fórmula empírica, n vale 2, entonces multiplico a ambos por 2. Y esta sería mi fórmula molecular. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, seguimos con el quechua. Entonces vamos a las relaciones estequiométricas. Cuando nosotros hablamos de las relaciones estequiométricas, según lo que se ve, es que yo necesito dos de esto para que reaccione con uno de esto y me forme dos de estas moléculas. Por tal razón, yo necesito dos monóxidos de nitrógeno que reaccione con uno y eso me va a generar dos moléculas de NO2. Por eso dice, ¿no? Según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas, de tal manera que yo voy a necesitar de acá dos, de acá uno y de aquí dos. Es decir, mi primer paso para resolver cualquier cosa que esté relacionada con esta geometría es balancear. Es lo primero que tengo que hacer porque eso ya me está diciendo qué necesito de la reacción desde una manera muy simple. Es decir, lo primero que me dijeron es que yo voy a necesitar dos moléculas de monóxido de nitrógeno, lo voy a hacer reaccionar con una molécula y eso me va a dar dos moléculas. Esto ya me está diciendo el balance, pero aparte también me está diciendo que las sustancias o la cantidad está directamente relacionada con estos números. De tal manera que yo puedo colocar acá los datos teóricos. Podría ser problemas y empieza, por ejemplo, si a esto lo multiplico por 5, me da 10, la misma cantidad aquí y la misma cantidad acá. Es decir, empiezan las proporciones. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me hace recordar 1,2 por 10 a la 24, 6 por 10 a la 23, 1,2 por 10 a la 24? ¿Qué cosa me hace recordar eso? El número de Avogadro, ¿cierto? Para la primera, ¿cuántos números de Avogadro son? Dos. Entonces, fácilmente puedo decir que aquí hay 2 moles, en el medio hay 1 mol, y en el NO2 hay 2 moles, ¿verdad? Y otra vez, si me doy cuenta, sigue relacionado con los números del balanceo. Y esto yo lo voy a tomar siempre como mi base de dato teórico, porque con esto puedo llegar a moléculas, puedo llegar a gramos y puedo llegar a volumen. Entonces, esto de aquí es mi base para poder hacer algo en esta geometría. A partir de esto puedo hallar masa, volumen a condiciones normales, o puedo hallar moléculas sin ningún problema. Entonces, ¿qué me piden aquí, no? Determine los moles, la masa en gramos y el volumen medido a condiciones normales de oxígeno necesario para reaccionar con 12 gramos de monóxido de nitrógeno. Excelente. Yo tengo acá, dije, ¿no? Ya está balanceado. 2, colocar los datos teóricos. 2 moles, 1 mol, 2 moles.
los datos del problema, miren aquí, me dice, tengo 12 gramos, yo quiero saber cuántos moles es. Después, cuántos gramos es y después, cuántos litros es. Entonces, yo sé que esto vale 14 y esto vale 16. Ojo que estos son datos, no se lo tienen que memorizar. Entonces, 14 más 16, 30, por 2, 60. 60 gramos equivale a un mol. Entonces, X es igual a 12 por 1 entre 60, 0,2 moles. Si ya sé que es 0,2 moles, y vendría a ser un mol equivale a 6,02 o 6,02 por 10 a la 23. 0,2 moles. Ah, no, me están pidiendo masa, peor todavía, más fácil. Borramos esto. Y lo hacemos más simple. Un mol de oxígeno equivale a 32 gramos. 0,2 moles, ¿cuánto será? Obviamente I es igual a 32 por 0,2 entre 1, 6,4 gramos. Igual, ¿no? Un mol de oxígeno equivale a 22,4 litros, 0,2 moles, ¿cuánto será? Z es igual a 0,2 por 22,4 litros, Z sale 4,48 litros. Pregunta, ¿alguna duda con respecto a este problema? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Ya está. Anthony, ¿algo que preguntar? ¿No entendiste? ¿No entendiste este problema, Anthony? Multiplica en aspa nada más, Anthony. Tienes 12 por 1 entre 60. Según lo que hemos puesto, mira, yo tengo 2 moles que equivale a 60 gramos. Yo tengo acá un mol. Lo primero que me pregunta es, determine los moles. Según mi dato, 12 gramos. Acá está, 12 gramos es igual a X moles. Entonces lo único que estoy haciendo es regla 3 simple, por 1 entre 60. Nada más. ¿Se entendió, Anthony? Es lo único que he hecho. Ya. A ver, antes de ir al recreo, quiero explicarles algo que está relacionado con esto, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar mi chamba por unos momentos. ¿Ok? Voy a ser carpintero y me llegan 10 tablones y 48 parantes. Me dicen, haz mesas.
Pregunta, ¿cuántas mesas se pueden hacer? Y lo dejo para que vayan pensando hasta después del break. Tenemos 15 minutos, muchachos, y de ahí tengo que hacerle más preguntas con respecto a lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, regresamos y la pregunta fue, ¿cuántas mesas puedo hacer? La mayoría me dijo que podíamos hacer, no me recuerdo, 10 mesas. ¿Qué detuvo la producción? ¿Por qué no se pudieron seguir haciendo mesas? Se acabaron los tablones, ¿ya? La pregunta es, ¿qué y cuánto sobró? Ah, ya entendiste. A ver, muchachos, ¿qué y cuánto sobró? Claro, correcto, sobraron 8 parantes, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos hacer algo bien simple. Yo sé que por cada mesa necesito un tablón y 4 parantes, ¿cierto? De tal manera en que mi relación sería tablones más 4 parantes me da una mesa, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, este está en menor proporción que este de acá. Cuando tenemos esto, a esto se le llama reactivo limitante y a este se le llama reactivo en exceso. De tal manera que si a mí me dan ambos datos, primero tengo que hallar el reactivo limitante para poder hallar cuánto de producto me sale. ¿Cierto? Ah, interesante. Entonces, a esto es la idea del reactivo limitante, como dijo Mariciel. Pero hay una cosa, ¿no? Ustedes rápido se dieron cuenta que sobraban 8 parantes porque ustedes mismos se han dado cuenta de que es un tablón y 4 parantes. Y en una reacción química, ¿qué pasaría? A ver, ahí, ¿qué sucede? ¿Algo sobra? ¿Cuántos moles de producto se forman? ¿Sobra algo? ¿Dos qué? Aunque me acabo de dar cuenta, Jessie ahí parece media árabe, ¿no? Sobraron 8 parantes. ¿Qué sobra? ¿Dos qué, Maricielo? Oxígeno 2 qué. No te preocupes, Jessie. Te estoy molestando un poquito.
quedarían 2 moles de oxígeno, ¿cierto? Porque se supone de que estos dos necesitan uno. Y estos dos van a necesitar uno de estos. Entonces, este reacciona con este y este reacciona con este. Esto que está acá es exceso. Y obviamente solamente me van a dar 4 moléculas de NO2. Para el cálculo respectivo, si se dan cuenta, yo tengo 2 moles, 1 mol, 2 moles, 4 moles, 4 moles, X moles. Si acá se dan cuenta, acá tengo el doble y acá tengo el cuádruple. Es decir, yo no necesito 4 moles, necesito solamente 2 moles. Para reacción y 2 moles que sobran. Y por tal razón, X me sale 4 moles de NO2. Pero obviamente trabajar de esta manera es simple. La pregunta es, ¿qué pasaría si a mí me dicen, se mezclan 56 gramos de nitrógeno con 18 gramos de hidrógeno para producir NH3? Pregunta, ¿qué masa de NH3 se forma? Según esto, 1 mol, 3 moles, 2 moles. 28 gramos, 6 gramos, 50 y... no, perdón. 34 gramos, que vendría a ser la suma de estos dos, ¿no? Según lo que me dicen, tengo 56 gramos y 18 gramos. Yo quiero saber cuánto vale X. Para poder resolver esto, existen 2 métodos. Uno es el analítico y el otro es la forma simple. ¿Correcto? El analítico te dice, a gusto del cliente, tapen uno. ¿Cuál taparían? ¿56 o 18? Por eso, la idea de buscar el reactivo limitante es que tapen uno de los dos. ¿Cuál quieren tapar? ¿18 o 56? Ya que Renzo dijo 18, entonces vamos a tapar 18 por un momento. Entonces, la masa de hidrógeno sería 56 por 6 entre 28. Esto es necesario. Esto te da 12 gramos de hidrógeno. La pregunta es, ¿alcanza? Yo necesito 12 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Según mi dato, tengo 18 gramos, ¿cierto? ¿Me alcanza? ¿Sí o no? Claro que sí. Es más, sobra. Y la pregunta es, ¿cuánto sobra?
Sería 18 menos 12, 6 gramos. Entonces, ¿qué es esto? Este es el reactivo en exceso. Y este es el reactivo limitante. Para hallar X, yo digo 56 por 34 entre 28. Eso me da 68 gramos de NH3. ¿Cierto? Esta es la forma analítica. Existe otra forma, mucho más simple para hallar el reactivo limitante. Pero depende de ustedes si lo hacen bien o no. Porque tienen que colocar los datos de una manera correcta, ¿no? Este es 1 mol, 3 moles. Esto es 28 gramos, 6 gramos, 56 gramos, 18 gramos. Entonces, una manera rápida de darse cuenta es esto, ¿no? ¿Saben qué? Multipliquen en aspa. 6 por 56, 336. 28 por 18, 504. El menor, reactivo limitante. Profe, no me gusta multiplicar. Ah, ya. También puedes dividir. 56 entre 28, 2. 18 entre 6, 3. ¿Quién es el menor? Reactivo limitante. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo hallar el reactivo limitante? Ya está. Sigamos entonces. Ya está, ¿no? Cuando hablamos de reactivo limitante, o perdón, de pureza de reactivo, hay que considerar algo importante, ¿no? A mí me dan cierta masa. Yo tengo un reactivo y ese reactivo, cierta parte es lo que me dan. Por ejemplo, ¿no? Me dice, me dan 320 gramos de aire. Pero me dice, el aire tiene 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Es decir, aquí hay 64 gramos de oxígeno y aquí hay 256 gramos de nitrógeno. Según la reacción, yo tengo acá 2 moles, 1 mol, 2 moles. 60 gramos, 32 gramos, acá sería 92 gramos. Tengo 120 gramos con 64 gramos. Dividimos 120 entre 60, 2. 64 entre 32, 2. Ah, ninguno es reactivo limitante ni exceso. Están en proporciones iguales. Ah, entonces yo puedo calcular con cualquiera de los dos, ¿no? X sería 120 por 92 entre 60. Me sale 184 gramos de NO2. Para terminar, el porcentaje de rendimiento. Cuando hablamos de porcentaje de rendimiento, siempre en una reacción química se supone que te tiene que dar cierta cantidad.
Pero las reacciones químicas no son perfectas. En las reacciones químicas siempre hay algo que puede salir mal. No hubo suficiente temperatura, no hubo suficiente presión, el reactivo no fue 100% puro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se debe calcular lo que te debería de salir con respecto a lo que te salió. Y eso justamente es el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento, en forma general, se calcula como el peso real entre el peso teórico por 100. Puede ser volumen, puede ser moles, etcétera, no importa. Pero hay que considerar que siempre lo que está abajo es lo calculado por estequiometría. Por ejemplo, ¿no? Dice, se hacen reaccionar 4 moles de NO y se producen 2 moles de NO2. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Yo sé que 2 moles me da 2 moles. 4 moles me da 2 moles. Pero esto es el peso real o el número de moles real. Eso es lo que salió. Yo quiero el número de moles teórico. Eso es lo que yo quiero. De tal manera que el número de moles teórico sería 4 por 2 entre 2, 4 moles. O sea, realmente debería haber salido 4 moles. Por eso el porcentaje de rendimiento sería 2 entre 4 por 100, 50%. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muchachos, ¿algo que no haya quedado claro? Entonces podemos pasar a resolver los ejercicios, ¿verdad? A ver, respuesta a la 1. Ah, voy a copiar esto que está aquí. Lo voy a pegar acá. Ah, entonces, me han dicho que la 1 es la C. Excelente. Me dicen, yo tengo FeSL 3.6 aguas, que vendría a ser 56 más 3 por 35,5 más 6 por 18. Eso sería 270,5 gramos por mol. Entonces, en un mol de FeSL 3.6 aguas, yo tengo un mol de FeSL3. Tengo un mol de Fe3 más.
tengo 3 moles de cloruro. Tengo 6 moles de agua. Si tengo 1 mol de cloruro férrico, tengo 6,0 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de hierro o cloruro férrico. De esto sería 1,8 por 10 a la 24 iones cloruro. Y si tengo 6 moles de agua, sería 6 por 18, 108 gramos de agua. Entonces, contiene, correcto. Tiene una masa de, correcto. ¿Contiene 1,8 por 10 a la 23 iones cloruro? No, es por 10 a la 24. Respuesta. Problema 2. Vamos a ver. Me llevo esto de aquí. Me dicen que es 2,56 gramos de naftalina, ¿no? Ya está. Entonces, yo sé que en 1 mol de C10H8 hay 128 gramos. En 2,56 gramos, ¿cuánto hay? X sería 2,56 entre 128, eso equivale a 0,02 moles. Esto es correcto. Yo sé que 1 mol de naftalina equivale a 6,0 por 10 a la 23 moléculas de C10H8. En 0,02 moles, ¿cuánto será? Y es igual a 6,0 por 10 a la 23 por 0,02. Esto sería 1,2 por 10 a la 22. Falso. Contiene 2,4 gramos de carbono. Ajá. Yo sé que 1 mol de C10H8 equivale a 10 moles de carbono y 8 moles de hidrógeno. Esto sería 120 gramos y esto sería 8 gramos. Entonces, 2,56 gramos de C10H8 por, yo sé que 128 gramos de C10H8 equivale a 120 gramos de carbono. Se va y esto sale 2,4 gramos de carbono. Esta parte es correcta. Vamos a ver la otra. Vamos solo aquí. 2,56 gramos de C10H8 por, yo sé que 128 gramos de C10H8 equivalen a 8 moles de hidrógeno. Esto sale 0,16 moles de hidrógeno. Y eso es falso. Entonces, la respuesta es verdadero, falso, falso. Muy bien.
Problema 3. Ustedes sí son rápidos, ¿ah? Mira, pues. Entonces, me dicen, yo tengo la carbodiamida, CONH2, sería 12 más 16 más 14, 16 por 2, esto sería 60. Entonces, para la carbodiamida o urea, 60 equivale a mi 100%. Hay 2 nitrógenos, eso equivale a 28, ¿cuánto será? X es igual a 28 por 100 entre 60, 46.6666666, etcétera. Problema 4. Interesante. A ver. Dice, la teofilina es un producto natural utilizado para la prevención y tratamiento de sibilancias, falta de aliento y enfermedades pulmonares. Se hizo un análisis de su composición y arrojó el siguiente resultado. Masa molar 180 gramos por mol. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Masa molar 180 gramos por mol. Entonces dijimos, ¿no? En 100 gramos de frente, ¿no? Carbono sale 46,7 gramos, hidrógeno 4,4, oxígeno 17,8 y nitrógeno 31,1. ¿Qué hacemos entonces? Lo dividimos entre su masa molar, entre 12, entre 1, entre 16, entre 14. Eso sale 3,9. Esto es 4,4. 1,1 y 2,2. Dijimos, tomamos el menor como denominador entre 1,1, entre 1,1, entre 1,1, entre 1,1. 3,5, 4, 1 y 2. Como no puede ser decimal, multiplicamos a todo por 2. Y esto me da una fórmula empírica de C7H8 perdón, o podemos hacer N4 o 2 sin ningún problema. La fórmula empírica sería 12 por 7 más 8 más 4 por 16 o 14 más 2 por 16. Entonces, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Entonces sería C7H8 o 2N4. Correcto. Problema 5. Ya están con la seña directo. Que ustedes son bravos, ¿ah?
A ver, veamos. Me dice, el nitrato de bario se utiliza para controlar las emisiones de contaminantes generados por la combustión de motores diésel. Si se hacen reaccionar 52,2 gramos de nitrato de bario según el siguiente proceso químico, tengo 52,2 gramos. Me preguntan cuántos moles de NH3 se produce. Ya sabemos que lo primero que debemos hacer es balancear. Acá hay 2 hidrógenos, acá hay 1, entonces acá sería 2. Un bario, nitrógeno 2, nitrógeno 2, 2 hidrógenos, 6 y 4, 10, 6 y 4, 10. Correcto. Entonces tengo un mol, me da 2 moles. Es decir, el nitrato de bario pesa 261 gramos y eso me da 2 moles. X vendría a ser 52,2 por 2 entre 261. Entonces, la respuesta es casa. Problema 6. No termino de poner el problema 6 y ya me están respondiendo ya. Che, que ustedes son tromis, ¿ah? No hay nada que decir ahí. ¿No? Veamos entonces. Dice, el ácido sulfúrico es uno de los componentes de la lluvia ácida que ha afectado las aguas de ríos y lagos. Asimismo, el suelo y otras estructuras. La reacción química de formación de esta sustancia contaminante es la siguiente. Dice, determine la masa de ESO3 en gramos que se necesita para formar 490 gramos del ácido. Entonces, un azufre, 3, 2, correcto. Un mol. 80 gramos, 98 gramos. Me dicen, ¿cuál sería la masa en gramos si esto es 490 gramos? X sería 490 por 80 entre 98. Esto me sale 400 gramos de SO3. Respuesta. Siete. La 7C. Ajá. Maricielo también dice la C. ¿Alguien más? ¿Solamente dos dicen la C, muchachos? ¿Nadie más? ¿Algo que preguntar, Maricielo? Ya. A ver. ¿Solamente dos responden esa pregunta? Maricielo, Ítalo, nada más. ¿El resto? ¿Nadie más?
Te quedaste ahí, Renzo. ¿Por qué te has quedado ahí, pues, Renzo? Te quedaste en la 8. Ah, entonces empiezo a resolver para que ya en 15 minutos has resuelto 6, 7 problemas. Está bien, ¿ah? Interesante. Está bien, está bien, está bien. A ver, ¿resolvemos el ejercicio? Habría que considerar algo importante, ¿no? Dicen, yo tengo en un recipiente 1.700 gramos de agua oxigenada. De eso, el 80% es peróxido de hidrógeno y el 20% es impurezas. De tal manera que para sacar cuánto hay, cuál es la masa del peróxido de hidrógeno, yo tengo que decir 1.700 gramos por 0,8, eso sería 1.360 gramos. ¿No? Eso es lo puro. Entonces, me dice, yo tengo acá 2 moles, 1 mol. Esto es 34,68 gramos. Me da 22,4 litros. 1.360 gramos, ¿cuánto será? X viene a ser 1.360 por 22,4 entre 68, eso me da 448 litros. Como bien dijeron, la C. La 8. Ítalo de frente dice, la B. Aarón también. Martín también dice la B. A ver, vamos a ver. Dice, el cloruro de calcio es utilizado en la industria alimentaria y en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la deficiencia de calcio en el organismo y se obtiene mediante el siguiente proceso químico. Si al hacer reaccionar 370 gramos de hidróxido de calcio y se producen 222 gramos de cloruro de calcio, entonces yo puedo decir aquí, 2 moles me genera 1 mol. El hidróxido de calcio es 74, 2 por 74 gramos equivale a 111 gramos. ¿Qué me dice? Tengo 370 gramos y me dice que me generan 222 gramos, que esto es el peso real. Yo quiero el peso teórico, porque me están hablando justamente de rendimiento de reacción. Entonces, el peso teórico vendría a ser 370 por 111 entre 2 por 74. Esto vendría a ser 277,5 de cloruro de calcio.
Entonces, mi porcentaje de rendimiento sería 222 entre 277,5 por 100, 80%. Respuesta. Problema 9. La C dice, interesante. A ver. Sí, Julio, sí. El níquel es un metal que ha liderado la producción minera en Colombia en estos últimos años y se extrae vía fundición a un bajo costo según el siguiente proceso químico. Si en cierto proceso metalúrgico se dispone de 150 kilogramos de óxido de níquel, lo que se llama la niquelita, y 80 kilogramos de monóxido de carbono, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, balanceando, tengo un níquel, dos oxígenos, y ya está. Un mol, un mol, un mol, un mol. Esto sería 75, esto sería 28, esto sería 59, y esto es 44. ¿Qué tengo? 150 y 80. Como estamos en proporción, acá también puedo poner kilogramos sin ningún problema. 150 entre 75, 2. 80 entre 28, aproximadamente 3. Entonces, de frente, reactivo limitante. Entonces, la masa de monóxido de carbono sería 150 por 28 entre 75. Esto me sale 56 kilogramos de CO. Esto es lo que reacciona. Sobra sí. ¿Cuánto? Sería 80 menos 56, 24 kilogramos de CO en exceso. Y me dicen, ¿cuánto va a salir de níquel? Ah, ya. X sería igual a 150 por 59 entre 75. Esto me sale 118 kilogramos de níquel. ¿Qué me dice? ¿Reactivo limitante es el monóxido de carbono? No, falso. ¿La masa reactiva en exceso que no reacciona es 56? No, lo que reacciona es 56, lo que no reacciona es 24. ¿Se extrajo 118? Sí. Respuesta. La 10.
Les voy poniendo la encuesta para que vayan resolviendo, por favor. La 10, la D, de frente. Ah, interesante. A ver, ¿qué me dice? La extracción industrial de potasio metálico se efectúa químicamente mediante un proceso que implica la reacción de sodio metálico con cloruro de potasio fundido a 850 grados, según la siguiente reacción. Dice, si en un reactor químico se trabajan con 46 gramos de sodio y 29,8 gramos de cloruro de potasio, determine los gramos de potasio obtenidos, o sea, esto, con un 75% de rendimiento. Excelente. Entonces, está balanceado un mol, un mol, un mol, un mol. Tenemos 23 gramos. Tenemos aquí 74,5, 39 gramos y acá es 58,5 gramos. Ya está. Me dice, se trabajan con 46 gramos y 29,8 gramos. Me dicen cuánto vale la masa, pero con el 75% de rendimiento. Podemos hacerlo simple, una multiplicación en aspa, de tal manera que el primero sale 3.227, $3.427 y el otro sale 685,4. Obviamente, este está en menor proporción, reactivo limitante, entonces yo puedo decir que la masa de potasio sería 29,8 gramos por 39 entre 74,5. Eso sería 15,6 gramos. Pero como me dicen, porcentaje de rendimiento 75 es igual al peso real entre 15,6 por 100, esto me sale 11,7 gramos. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? Muy bien, señores.
¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran preguntar, muchachos? ¿Algo que haya quedado en el limbo con respecto a la clase? ¿Están marcadas las claves de reforzamiento? Ah, ya. No he dicho nada entonces. ¿Algo que preguntar, Maricielo? Ah, ya. Creo que alguien me dijo que no le gustaba esta geometría en este salón, o me ha parecido. Aquí fue, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Y justo el día que hago esta geometría, no entra a clase. Sí, yo creo que sí. Aquí alguien me dijo, profe, no entiendo muy bien esta geometría. Sí, uno de ellos me dijo. El héroe. Sí, pues. Pero bueno, o puede verlas cuando ya están grabadas también. Al final ustedes tienen ese material para que puedan verlo. Así que no hay problema. Muy bien, señores. Eso sería todo por hoy. Sigan estudiando. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. A ustedes, muchachos, por participar en la clase. Listo, señores. Nos vemos la próxima clase.